Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el capítulo 5 de San Mateo es el capítulo que inicia con el Sermón de la Montaña. Dentro de los sermones que Jesús dirige, este es uno de los más llamativos porque Jesús presenta cuál es la característica del cristiano católico o del discípulo que debe asumir un estilo, una vida, una manera de pensar para seguir con sinceridad a nuestro Señor. El tema de hoy, el tema del perdón, se podría decir que es uno de los temas más complejos que presenta el Sermón de la Montaña, más difíciles, porque perdonar no es nada fácil y el Señor nos dice, amas a tu prójimo, pues eso es fácil. El amor al prójimo se puede practicar tan fácilmente que hasta inclusive los mismos ladrones se quieren entre sí mismos, entre ellos mismos se quieren. Pero el Señor nos hace otro reto mucho más grande. Ama a tu enemigo. El amor hacia el enemigo es el reto, porque hay facilidad de perdonar cuando la herida no es muy grande, pero que se perdone cuando alguien le cambió la vida a uno por un momento, por una circunstancia, y perdonar es una realidad sumamente difícil. Cuando vino el Papa Francisco y visitó estas tierras colombianas, cómo se enfatizó ese tema del perdón. Que podamos habitar en armonía y fraternidad, como desea el Señor. Pidámosle ser constructores de paz, que allá donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia. Con tanto tiempo de conflicto, tantas víctimas de violencia, tantas personas que han sufrido por causa de la crueldad que ha existido durante tanto tiempo en nuestra nación, pero aparecían personas que tenían la capacidad de decir yo perdono, he perdonado y he podido seguir adelante. Y claro, el perdón es liberador. De hecho, cuando nosotros perdonamos, el beneficiado, ¿quién será? Pues nosotros mismos, no tanto la persona perdonada. Nosotros somos los que nos recibimos beneficios porque el odio genera enfermedades, tristeza, frustración, crisis de toda clase. El mismo San Agustín dice en el Sermón 179, si no perdonas a tu enemigo, te conviertes en tu propio enemigo. Porque claro, el odio carcome, el odio puede llevar a la persona a situaciones mucho más críticas, más difíciles. Por esto, si Jesús nos está pidiendo que perdonemos, más que todo es por el beneficio de cada uno de nosotros. También vemos que el perdón es de Dios, esto no es del mundo. Porque en este mundo, si perdonas, te conviertes para este mundo en un menso. Y si llegas a pedir perdón, te conviertes en una persona que te estás humillando, que estás rebajando, que estás perdiendo tu crédito. Con Cristo muy distinto. El que perdona es un manso, pero un manso de los que habla las bienaventuranzas. Y si yo perdono, soy una persona humilde, porque el Señor dice, el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza termina humillado. Por esto, hermanas y hermanos, es importante que nosotros procedamos a la vida en Dios para Dios, pero perdonando. San Agustín había sido muy estricto con el tema del perdón, tanto que en la regla a los siervos de Dios en el numeral 6 dice, el que nunca quiere pedir perdón o no pide de corazón, está más en el monasterio. Así de estricto es San Agustín. ¿Y por qué es tan estricto? Porque se sabe que una persona que tiene rencor, odio, resentimiento, es una persona que genera división, es una persona que envenena, es una persona que hace daño. Las personas que tienen en su corazón repleto de odio son los que acaban, los que destruyen, los que transmiten veneno espiritual, hasta incluso terminan rebelándose contra Dios. Por esto, hermanas y hermanos, nos queda un reto: amar al prójimo. Muy fácil.
Pero ahora otro reto más grande, amar al enemigo. Y hay personas muy cercanas a nosotros que se convierten en enemigos. Hace un tiempo, hablando con una joven y me decía, yo no soy capaz de perdonar a mi papá, porque mi papá me abandonó. Y porque mi papá me abandonó, he tenido una vida difícil, he tenido momentos críticos, he sufrido, he aguantado hambre. Ahora mi papá aparece ya viejo queriendo que le perdone y que lo reciba porque está enfermo. No soy capaz de perdonarlo. Pues ahí está el reto. Es una persona que se convirtió en enemigo, pero hay que acogerlo. Por eso el perdón no es nada fácil. Pero también conozco otra persona que sí, la misma historia y fue capaz de perdonar a su padre. Lo recibió en su enfermedad, lo atendió y ahora esta persona es muy bendecida. Por esto, hermanas y hermanos, el perdonar es un acto cristiano en donde se beneficia más el que perdona. De igual manera, sufre más el que odia que el que es odiado. Pues de igual manera también podemos decir que si la persona perdona, será bendecida. Y cuando le pida perdón a Dios, sentirá que de verdad el Señor le perdona. Así que a luchar con el perdón para que nuestro corazón esté limpio y así podamos alabar al Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.